Tengo Alas de Luna es un refugio sonoro donde la voz de las mujeres se convierte en fuerza creadora. Aquí honramos la imaginación, la intuición, la palabra y todas las formas en que una mujer decide crear su camino. Desde el arte, la educación, el emprendimiento, la sanación o el activismo, todas las que dan forma a lo invisible son bienvenidas. Si sientes que llevas algo dentro que quiere volar, ya estás en casa. Hola, hola, estamos en un episodio más de Tengo Alas de Luna. Y esta vez tengo una invitada increíble que me encanta, que la conocí a través de las redes sociales, de Instagram concretamente. Y hoy está aquí, en Isabela. De hecho es su último día, mañana se va. Y no podía dejarle ir sin preguntarle un poco algunas cosillas para este episodio. Así que hoy vamos a conversar con ella. Lina Botero, ¿cómo estás? Lindo día, gracias por ser parte de este espacio, por estar en la isla y por aceptar este momento de conversación. Milisi, gracias por esta invitación. Si a mí me dijeran que alguna vez iba a estar en Galápagos, en Isabela, no cabría en mis planes, así que es un milagro, es hermoso estar aquí, escuchando el mar, compartiendo contigo, además con un día completamente azul, con un mar azul, turquesa, un día maravilloso, así que estoy feliz de estar acá. Gracias. Me encantaría empezar preguntándote cómo eras de guagua, que en Ecuador decimos guagua a las niñas, niños. ¿Cómo te recuerdas a ti de, no sé, 6, 7, 10 años? Mira que cuando yo era niña confiaba profundamente en mí, o sea, era una niña completamente histriónica, completamente libre, jugaba mucho con el cuerpo, jugaba mucho con las historias, me encantaba contar historias. Así que me recuerdo siendo una niña feliz, un poquito mal geniada, o más bien como parada en lo que quería y en lo que no. Ajá. Y eso, creo que eso o sea, tengo unos buenos recuerdos de ser guagua. Tú dices constantemente que ya desde chiquita escribías. Sí. O sea, escribías en la escuela, escribías en las paredes, escribías tus diarios, esos que una de niña tenía, esos rosaditos con el candado. Con candadito. No, fíjate que yo, o sea, digamos que los niños lo que más les hace felices, o en aquel entonces, en los 90s, un gran regalo era como que la Barbie, que el carro, que claro, todo eso. Para mí, habían unas maleticas. Ajá. Que tenían lápices, marcadores, pinturas. Esos para mí eran los mejores regalos y mis papás siempre me tenían con esas maleticas. Entonces yo iba a todas partes con mis maleticas y sacaba mis colores, mis lápices y sobre todo, digamos que no era como considerando qué era lo que escribía, sino más bien como la práctica de rayar papeles. Entonces de niña era mi plan favorito, dibujar, rayar, hacer letras. Tengo de hecho un montón de cuadernitos, así que me pedía al colegio pues hacer, entonces como que tuve un ejercicio de diarios desde muy niña. Y ya después, pues un poquito más grande, sí me encantaba comenzar a escribir poemas y escribir en mi diario. Eso te iba a decir, ¿en qué momento haces conciencia de cómo el texto que sale más intuitivamente desde niña se empieza a volver poesía? No, yo creo que muy temprano, o sea, yo recuerdo escribirle poemas a la Barbie, yo recuerdo escribirle poemas al tomate, o sea, ¿qué le habrás dicho a la Barbie? No tengo ni idea, ese poema está ahí como recóndito en alguna carpeta de mi mamá porque claro, sí está guardado. Ella sí guarda tus cositas. Todo. Atesora tus memorias. Sí recuerdo como contar mucho, o sea, de hecho, hace poco encontró mi mamá un documento impreso en el que escribí un cuento y el cuento pues tenía, no sé, 14, 15 años, o sea, como que sí hay un ejercicio de pensar la palabra desde muy niña. Me encanta. En algún momento, que esta pregunta es bastante cliché, pero tengo curiosidad, ¿dices alguna vez quisiera vivir de la escritura o del arte en general, o más bien tu camino se iba por otros lados? No, para mí era una certeza, sí. O sea, más bien se fue por otros lados, pero para mí era una certeza y al principio no era vivir de la escritura, sino yo quería ser actriz y pasaron cosas con mi autoestima, pasaron cosas con ciertas cuestionamientos externos que hicieron que yo no pensara más esa idea, pero a mí no me cabía algo distinto a crear. Por lo tanto,
Siempre, siempre, siempre. O sea, de hecho mi anuario, que no sé cómo le llaman acá, pero yo tengo anuario, o sea, al final del colegio, en 11, tú tienes un libro en el que están las fotos de todas las que estudiamos juntas y dice que yo iba a estudiar comunicación y arte. O sea, así que sí era como una certeza. Y en ese sentido, que de hecho lo hablaste hace unos días en el conversatorio que lanzaste tu libro, que luego iremos de ese tema, pero ¿cómo puede llegar a ser tan dura una crítica, digamos, de la sociedad a ti, pero de una consigo misma, como para coartarte ese deseo? Por ejemplo, hablando concretamente del teatro. ¿Por qué llega a calar tanto y en un momento te desconecta, ¿no? Creo que es importante toparlo, sobre todo porque nos pasa. Yo creo que no solo a ti, a muchas nos ha pasado, como si no estás dentro de los estándares de la belleza hegemónica, y más aún en un país como Colombia. Sí, justo yo creo que le echo la culpa a eso. O sea, claro que ya he asumido como y ya he sanado esos lugares, pero por mucho tiempo le eché la culpa fue a eso, a haber nacido en una ciudad como Cali. Es decir, yo creo que no hubiera sido lo mismo si yo hubiera nacido en otra ciudad y me dije, porque a mí lo que me pasó específicamente respecto al teatro es una concepción de que actuar implicaba también ser bella. O sea, no era un talento, no era un oficio, no era una disciplina, no era algo que se aprendía o que se trabajaba, sino que era, tú puedes ser actriz en tanto seas bella. Claro. Y en distintas ocasiones me manifestaron distintas personas, adultos, que yo no era de pronto, no tenía tan buen registro frente a cámara. Entonces yo creo que es un poco culpa del contexto lo que me hace tragarme ese cuento. O sea, como que si tú ves a tu alrededor en una ciudad donde todo se concibe desde la apariencia, que no cumples con esos estándares, pues como que le das la razón. Entonces creo que en parte tiene que ver con eso, y pues eso cala y hace una herida. Total. Y al hacer esa herida, pues cada vez que busco actuar o busco estar frente a la mirada de otros, desde ese lugar de actuación, pues hay unos bloqueos o suceden cosas, porque yo estudié teatro, y de niña hice mucho teatro. Y eres muy escénica tú. Y soy muy escénica, exacto. Pero cuando ya, digamos, se nombra desde ese lugar de vas a actuar algo, me da la pálida, o sea, me maluqueo. Pero dentro de los espacios de aprendizaje teatral, ¿llegaste a hacer muestras en público? Claro, yo llegué a hacer muestras en público, o sea, obras de teatro donde sí esté la gente yendo a ver un producto final, no un ensayo, Exacto, y llegué a hacerlo. Y ahí es donde te entraba este pánico. No, de hecho no me entraba ese pánico hasta que me dijeron sobre mi apariencia, ¿me entiendes? O sea, pánico no existía, o sea, mi pánico es ahora, es ahora de adulta que no puedo enfocar toda mi energía hacia ese performar, porque estoy pensando si me veo bien, porque estoy pensando que voy a hacerlo mal, que alguien me va a juzgar, y desde ahí. Horrible lo que el patriarcado nos ha hecho, y no solamente porque te lo digan las mujeres, que a veces, claro, se dice esta frase horrible, no sé en Colombia, pero que es como la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Total. Y bueno, o sea, hay contextos en los que llegan a ser muy hirientes ciertos comentarios dichos por mismas madres, tías, abuelas que opinan un montón, pero en verdad es como el sistema patriarcal, porque está en la revista, está en los programas de televisión, está ahora en las redes sociales, está en todo lo que consumimos en la publicidad. Es que no hay otra manera de salirse de eso, a menos que hagas un ejercicio muy consciente y que el feminismo te venga a atravesar, a bendecir un poco. Totalmente. Sí, a regar sus aguas benditas. Bueno, sin decir que no haya contradicciones también en nuestro amado feminismo, pero creo que sí nos salva la vida muchas, y yo también desde ese lugar siento que ha sido muy positivo como poder reivindicarse desde lo no hegemónico, como sí, está. Y además entendiendo que lo no hegemónico no significa feo, o sea, significa que no cumple un estándar. Es diferente, exacto. Es que ni siquiera tiene que ver con lo bello o lo feo, o lo bueno o lo malo, sino con que no es como dijeron que era. El estándar, exacto, en ciertas formas y tamaños, totalmente, sí. Ahora ya que ha pasado el tiempo, has trabajado mucho contigo misma, ¿no te ha dado ganas de ahora sí hacer teatro y meterte a montar una obra? Pues hay un anhelo muy grande, digamos que yo ahí en ese sentido voy pasito a pasito, o sea, para mí
parte de ese teatro es performar mis poemas. Ya. Es decir, tuve el año pasado una oportunidad preciosa que para mí es como el primer atisbo de volver a actuar, que fue, me invitaron a hacer un TED ¿Ya? y pues fue la primera vez que trabajé y memoricé 18 minutos Wow, qué de hermoso. texto. Claro, O sea, eso es como hacer un stand-up casi. claro, porque es que además hubo un bloqueo también en mi cabeza de, no, tú no puedes actuar porque no tienes buena memoria. Claro. Entonces me da mucho pavor, Ajá. y pude hacer 18 minutos frente a un escenario de 100 personas, 150 personas. ¿Y cómo te sentiste? Me sentí como la dueña del mundo, Me o sea, encanta. como yo aquí, o sea, cuando yo terminé, lo que me pasó fue como yo pertenezco Ajá. a estas tablas. Oh, Eso fue lo qué que me lindo, pasó. como bienvenida de vuelta. Exacto, exacto, y fue como una certeza, no fue como, ¿qué estoy haciendo? ¿Yo por qué me metí? No, fue, Claro. puta, si esto puedo hacerlo en un mes y medio de plan, de organizarme para trabajar esos 18 minutos, escucharme todo el tiempo, podría hacerlo mejor si tan solo otra vez volviera a la práctica. Qué lindo. ¿Cómo se llama esta charla para escucharla? Ay, hijo de Está madre. en YouTube porque los de TED están en... Sí. Ay, no me acuerdo. Bueno, la buscaremos. La Lina buscarán, Botero, buscarán TED. como Lina Botero, el oficio de desvestirse. O sea, sí ok, está así ok. porque se habla desde Ya. el lugar del libro rojo, Ya. pero se habla es sobre justo no encasillarnos en esos cajones. Ya, me encanta. Hablaste del libro rojo, yo lo adquirí hace unos, ¿qué serán? Unos 6 meses, puede ser, atrás. Y me encantó porque creo que justamente rompe mucho con la forma en la que se viene, al menos digo de Ecuador, ¿no? No digo que no lo hagan, pero como no es común la forma de poetizar la fotografía o fotografiar la poesía, como Sí. que esta suerte, no sé si collage, no me Hibridez, a mí me gusta llamarle hibridez. esta hibridez que hay como, sí, este sincretismo, Justo. esa palabra me gusta más, este sincretismo entre la fotografía y la poesía, a mí me cautivó mucho, porque estamos muy acostumbrados, sobre todo la gente que no es lectora. Yo en mi caso amo leer, entonces a mí tráiganme, aunque sea papel papel y letras y todo bien. Pero digo, cuando, por ejemplo, la gente con la que trabajo muchas veces que son aquí en la isla, adolescentes, infancias, o inclusive público adulto, pero que le cuesta mucho más de un párrafo. Sí. Como ver tu libro, porque les he mostrado a varias personas, les ha cautivado así, wow, qué lindo, porque es muy visual, es un libro muy visual, ¿no? Entonces eso a mí me encantó, como decir, sí se puede hacer una Crear. poesía que también sea como que casi que la puedas palpar o leer, sentir, porque la vista te conecta automáticamente ya con otros sentidos. Que no es la misma vista la de leer palabras, sino la de leer Exacto. imágenes, dispara muchas cosas. Y me gusta porque la siento también muy honesta, ¿sabes? No la siento pretenciosa, no la siento como me estoy inventando la quinta patada del gato. Denme como premios. Sí, no, se le siente como muy auténtico. Y cuando un arte es auténtico, es que no hay manera de que digas, mi arte es auténtico, es como, ¿es o no es? Tienes toda la razón. Entonces, eso me gustó mucho. Y lo que te quería preguntar aquí sobre eso es si dentro de lo que haces como que sientes cuando el ego te quiere hablar, porque una cosa es también cuando le hacemos más casos a vocecita que a lo genuino que está ahí, si quiere incomodar o quiere gustar, o esas preguntas no te atraviesan en absoluto. No, por supuesto que me atraviesan, o sea, y de hecho me las hago porque no quiero crear para gustar. Quiero crear porque hay una necesidad. Y sí hay una certeza, que lo hablaba esta mañana, de hecho, y lo hablo mucho, o sea, como que yo trato de hacer mucho énfasis en una cosa es escribir y otra cosa es publicar. Claro. Y escribimos para nosotras, Claro. para hacer catarsis, para como un journaling, qué sé desahogarnos, yo. para lo que sea. Ya. Publicar implica que quiero que haya un otro, Claro. que quiero que haya una otra. Ajá. Y en esa medida sí estoy escribiendo para ser leída y para Ajá. ser vista y para que haya una comunicación, una conversación con alguien más. Pero eso no implica que esté creando para gustarle al otro. Y Claro. tengo que todo el tiempo estar escaneando esa sensación en el cuerpo para entender si estoy haciéndolo para agradar o si estoy haciéndolo porque realmente por Ajá. ahí es que es. Y además que la creación te pide
te pide los lenguajes y te pide los mecanismos y las metodologías que necesitan para ser expresado. O sea, el arte simplemente es una cosa que obviamente viene de investigación, disciplina y demás, pero también es una cosa que te entra y que necesita ser canalizado a través de ciertas cosas. Entonces, es una pregunta que me hago todo el tiempo y es algo que evito. O sea, no quiero escribir para gustar, pero sí quiero escribir para llegarle a la gente. O sea, sí hay una intención de léeme y completa esto que te estoy entregando. No te quiero entregar tan masticado. Exacto. Porque también buscas que haya una belleza, ¿no? Porque también dentro de lo que estás haciendo, que es justo lo que me parece más auténtico, porque no termina siendo el exceso de performance muy elitista que tampoco, como que resulte tan abstracto para alguien que lo ve y se quede como demasiado abierto todo, como casi el arte conceptual que no sé, que tienes que poner un montón de explicación ahí para que la gente lo entienda. Pero tampoco llega a ser como masticadísimo. No. O sea, me encanta porque es como ese punto medio de cuidar lo estético, lo bello, porque es muy bello cómo está construido el libro y las fotografías y los textos que dicen. Y también entre ese como te incomoda un poquito, te restriego la cara otras cosas. Sutilmente, sí, yo creo que hay una sutileza, o sea, hay un cuidado, porque a mí sí me importa que sea un libro bello, me importa y lo tengo clarísimo, pero no es decorativo, ¿me entiendes? Claro, no es que no es lo mismo. Exacto, no hago esto para que, obviamente pues genial si el libro se vende más porque a alguien le pareció hermoso, pero no lo hago para llenar unos vacíos, sino al contrario, para que haya un equilibrio entre eso que quiero escribir y eso que quiero que sientas a través de otros estímulos que son el color, la textura, el vacío, o sea, una cantidad de elementos, así que es buscar ese equilibrio todo el tiempo. ¿Qué partes de ti sientes que no aparecen todavía en lo que has publicado hasta ahora? ¿O sientes que ya han aparecido todas las partes de ti? Porque bueno, siento que falta, y eso es lo más lindo, ¿no? Porque dan ganas de comenzar a indagar otras partes. Fíjate que yo casi, a pesar de que sí hay un par de poemas desde el lugar del amor, no escribo poemas de amor, del amor escribo, romántico. Claro, del amor de pareja, o más bien de enamorarse, de vincularse con otras personas, del deseo. Ese tipo, el deseo, lo erótico. Eso es algo que a mí me falta explorar y que tengo muchas ganas de explorar, por ejemplo. O sea, me interesa en general explorar las emociones, las distintas emociones que me habitan y las distintas formas de vincularnos como seres humanos. Creo que pues he estado trabajando mucho cómo te vinculas contigo misma, cómo te vinculas con el sistema, cómo te vinculas con tu cabeza, cómo te vinculas con la soledad, con las amigas. El azul es más un vínculo con la soledad y con el dolor y con el mundo, pero me falta como más cercanía con ese vínculo de pucha. No sé si responder la pregunta de qué es el amor, pero sí de atravesar de cómo lo vives. Exacto, cómo se vive cada ser humano lo vive de tan distintas maneras. Y entonces falta muchísimo por explorar. Sí, pero no tiene que ver mucho con autocensura en tu caso, sino más bien tiempos, exacto, como que no aguanta meter toda la información en un mismo libro. Claro, como también la autoedición. Fíjate que no me censuro, o sea, yo es muy lindo porque, quizás yo creo que una de las censuras más grandes que sí acepto que puedo hacerme es lo erótico, o sea, el deseo. Sí, lo sensorial quizás me falta explorarlo más porque a lo mejor todavía me da un poco de vergüenza esa escritura y abordar esos temas. Entonces ahí sí hay un poco de censura ahora que lo pienso. ¿Y te sigue pasando a ti lo que es el mal del, creo, 99.9% de mujeres creadoras de la impostora? ¿O ya no? No, siempre. O sea, cada vez menos. Es muy bonito eso. O sea, sí es verdad y también yo cuento esto porque no podemos quitarle el peso al hecho de que tener un libro publicado hace que haya una autovalidación mayor. Que te permitas entender que, pude y puedo. Entonces, pero es como un arma de doble filo, porque así como te valida nuevamente contigo mismo. Y luego lo siguiente es como ya hice esto y ahora es como tiene que ser mejor que la anterior. Es un arma de doble filo. Entonces ahí es donde viene la impostora desde otros lugares, desde la comparación contigo misma y con otras, desde la aceleración por crear, porque es que hay que producir. Entonces es una impostora de no estás haciendo lo suficiente. O sea, mi impostora ya no es de si es bueno o malo lo que hago.
Yo Ya. ya creo y lo dejo y hago según lo que siento y eso me Claro. ha sido una libertad. Pero Qué ahora rico. mi impostora no es suficiente. Ujú. Y como buena Capricornia, Uf, pues peor. somos ahí medio latigueras con Exacto, nosotras mismas, exacto. así. De hecho, voy a performar ahorita con un látigo en uno de nuestros, en la tarea final de esta residencia. Así, paréntesis para contarles que en unas horas vamos a tener una muestra dentro de la residencia creativa. Se han dividido en grupos que tengan lenguajes artísticos diversos, entonces que se cree una muestra interdisciplinar con la premisa de responder a una pregunta acerca del placer. Así que, bueno, ya verán en las redes de Alas de Luna el resultado final, o tal vez subiremos a la web, quién sabe, pero de que verán aunque sea un pedacito en las redes, seguro que lo verán. Quisiera hablar contigo también de el ego en el arte, no solamente de ti, de los momentos que puedas haber sentido que el ego estaba como más exacerbado y guiando un poco el camino creativo, sino también en general. El ego en el arte es algo que a ti te estorba, que constantemente tienes conflicto con eso, que lo concientizas, no lo concientizas. ¿Cómo ves dentro del círculo artístico en Colombia o en donde te mueves y cómo te atraviesa eso a ti también? A mí me atraviesa mucho porque, pues, primero hablo del ego propio y es como, es inevitable no mirarlo a los ojos. O sea, Claro. el ego te está Todo el viendo tiempo. desde dentro. Te respira en la Te nuca. respira en la nuca, Marce. Constantemente. Exacto. Entonces, es un trabajo duro porque el ego también puede ser aquel que te está Claro. impidiendo, Claro. que te está impidiendo crear porque quieres crear y te hace o a veces te guía hacia crear para pensar cómo hago la obra maestra y Claro. no cómo hago. Ya. Ajá. Entonces, eso es algo que hay que trabajar y tener siempre como Sí. ahí como acorraladito. Claro. Pero Eh, ¿cómo definirías al ego? ¿Cómo definirías al ego? La defino, a ver, como una señora mayor Ya. que está sentada en la misma Ya. mesa, Ok. mirándome y vigilando y diciéndome dos cosas. O sea, desde no está siendo lo suficientemente bueno hasta tú eres mejor que todas. Ujú. Entonces es un espectro. Claro. Es un Va espectro. de- Tú eres mejor que depende. todas. Entonces, pues puedes, o sea, si uno se deja caer ahí, puede pasar por encima también de los otros, de las otras. Sí. Entonces hay que tenerla siempre ahí Domadita. domadita. Y ya pues en colectividad o en comunidad, pues marica, también además hay que tenerla más domada porque sí puede salir a generar conflictos, porque Ajá. es también la que te dice tú tienes la razón. Oh, sí, totalmente. Tú tienes la razón y por favor, y te susurra y te dice, hazle entender al mundo que tienes la razón. Y es Claro. como, no mamita, El resto está equivocado. el resto Solo está tú lo equivocado, sabes. cállate, cállalas porque solo tú lo sabes. Sí. Y entonces como que, y hay que mantenerlo en equilibrio, ¿por qué? Porque ni tanto que queme al santo, ni poco que no me sé el dicho, pero es algo así como, o sea, ni te creas que Ni tienes muy, toda muy, la ni tan, razón, tan. exacto, Ujú. pero tampoco guardes silencio ni te censures Claro. para no incomodar. Sí, es que ahí está el trabajo real, ¿no? El equilibrio. El Porque equilibrio creo que siempre. justo el punto medio es, el ego es como un ejercicio del equilibrista, así que o que te caes o que terminas volando encima de la cuerda floja. Es como Exacto. A mí camina este así. cuentito de que yo no tengo ego Claro, y que no. me voy y me hago 3 baños y rituales para no decir es que no mentira. tengo ego, Es hasta eso, hasta decir Justo. que no tienes ego es ego. es un ego ni el hijo de puta. Sí, O sea, de hecho... porque ya hay una superioridad Ya hay una moral o superioridad. espiritual, no sé. Exactamente, y no, el ego también está ahí para aplaudirte, Sí. y también para celebrarte las cosas que hiciste bien, Sí, para impulsarte para también. impulsarte, o sea, es Porque sin mantener... nada de ego también uno se queda a morir No, ahí como Exactamente, no, es para, yo creo que hay que también aprender a ser humilde, y a entender que... hay que aprender o sea, a levantar cables, pero también a tomarse una copa del vino más es rico que te exacto, guste, y celebrando disfrutarlo y las dos. entender que también te ganaste ese vino Sí,
después de aprender a recoger Sí. cables, ¿sabes? Total. Eh, Quisiera que me digas tu percepción y el nivel de estorbo que te causa en el mundo artístico, porque me parece importante que en nuestro sector también nos cuestionemos Sí. esos egos. A veces es que desde otros lugares habla mucho el ego en el arte, pero una misma desde adentro es difícil verlo. ¿Cómo lo manejas? ¿Qué tanto te estorba o lo a mí me llevas incomoda bien? mucho. Mira, Ya. fíjate, yo me he dado cuenta que hay un ego que me habita, que hace que vea el ego de los demás, Claro. y que me incomode, pero también que me escanee y me evalúe. O sea, que Claro, no vea te desde esa espejea un superioridad. poco a veces. Exacto, me espejea un montón. Sí. Entonces, pues como pertenezco a distintos nichos, a Claro. distintos círculos que son el de los fotógrafos y las fotógrafas, el de los escritores, el de Claro. la literatura, pues, y el del arte, ¿sabes? Entonces, evidentemente unos son más complejos que otros, Ajá. pero al final lo que creo que se ve más como dañado o afectado al final es el arte, Claro. porque estamos en una competencia Ujú. por, hay unos casos que son por quién tiene más seguidores y quién tiene más creación de contenido para llegarle a más gente, pero no a través de tu arte, sino a través de un contenido. Ujú. Pero por otro lado es cuánto vale tu nombre, cuánto vale tu nombre si eres pintor, cuánto vale tu nombre si eres fotógrafo, si eres fotógrafa, tu nombre se comienza a sumar en valor en la medida en que tengas estos contactos, entonces, Claro. y son esos egoísmos también Claro. de compartir o no Claro. esos contactos. Sí, o sea, como sentarse en círculos donde, por ejemplo, en la poesía están estas personas Como vacas consagradas, sagradas, exacto, las vacas sagradas de la consagradas, que poesía. creen que saben todo de la poesía y que los que hacemos ahorita Claro. poesía y la ponemos en otros lugares más digitales, pues Claro. no se puede llamar poesía. Entonces me ha tocado pues verlo y ver cómo les incomoda, cómo incomoda también la presencia de una desde la propia creación, porque le llega a más personas, porque conversa con gente, porque es sencilla, porque es poesía sencilla, con palabras sencillas, porque le metes fotos a tus libros, entonces estás embelleciéndolo y no realmente estás creando, sino que solo quieres meterle fotos primero para hacerlo más grueso y seguro, y segundo para que sea más bonito el libro. Entonces, como que hay ciertas críticas en lugar de vivir y dejar vivir, ¿sabes? Claro. O sea, y de compartir Sí. el conocimiento, de compartir las experiencias, de compartirnos las enseñanzas también. Mira, a mí me pasó esto, a ti te pasó esto, para que no te vuelva a pasar, para que no te pase o para que sepas qué pasó. Claro. O sea, ese tipo de cosas, como que hay un egoísmo justo Sí. por el ego. Claro, claro, es que de ahí mismo viene la palabra, ¿no? Exactamente. Y de hecho creo que es importantísimo cuestionarlo, porque si no terminamos cayendo en reverenciar todo lo que venga desde el arte como si no tuviera posibilidad a la crítica, sino es que es un, como dicen ustedes, un teso, es que lo que hace es maravilloso y entonces ni lo cuestionemos, ni lo digamos, y fue una vieja escuela ya eso que yo al menos no quisiera repetir en mis espacios, que sí, los maestros, las maestras eran como intocables, Exacto. impolutos, entonces no había como decir nada, y me parece importante en el momento que estamos dentro de todo lo feo que pasa en el planeta, también es buena algunas cosas que pasan, como esta generación ya no queremos como, o sea, no es que no repitamos patrones o cosas, pero al menos ya nos la cuestionamos, sí. Al menos hacemos un poquito la tarea de decir, bueno, no está tan chévere esto de que el arte sea tan importante más que su calidad humana. Tan intocable. Sí, tan vertical. Al final es una cosa de buscar horizontalidades. Sí, eso sería el ideal. Es medio complejo porque ya podríamos hablar todo un episodio más de la horizontalidad y las jerarquías que siento que a veces todavía... A veces, mira que a veces son necesarias, a veces es muy complejo. Sí, es bien complejo y no es... lineal, digamos, por más que sea horizontal. Ni es blanco y negro. Sí, exacto. Tiene muchos matices en intermedio. Del placer también quería hablar contigo. Cuando creamos cualquier rama que ésta sea, hay una parte que conecta a veces con el dolor, a veces con la tristeza, con el enojo, pero cuando creamos desde el placer, ¿cómo es? ¿Cómo lo sientes tú en tu cuerpo? ¿Es una emoción o una sensación que está mayoritariamente presente o va danzando entre la tristeza, el dolor, el placer? ¿Cómo es? Yo creo que últimamente está mucho más presente y creo que, pues justo en todas estas conversaciones que hemos tenido en estos días acá en Isabela, pues me ha hecho como cuestionarme, porque creo que no me había preguntado o no me había como parado desde el lugar del placer. Entonces, creo que mi placer
a la hora de hablar de crear, de creatividad, de hacer, sí me habita desde un lugar de niña. Qué O sea, linda. es un lugar de Puro de juego. juego, de tráiganme más marcadores, Ajá. que quiero una pared entera para llenarla, ¿me entiendes? O sea, creo que desde ahí es que yo creo, pues cuando creo completamente libre, desde esa libertad, tiene que ver con una niña que me habita, que no está esperando a ver quién la expone o esperando a ver quién la publica o esperando nada. Solo se quiere divertir. Solo se quiere divertir. Claro. Se quiere divertir y quizás también hay un placer en pensar. O sea, Ajá. sí es verdad que hay un placer en comprender, en aprender. Ajá. Entonces mi placer está en una niña que está experimentando, porque de hecho no lo fui tanto cuando era niña, Ya. que está experimentando el entrar a una biblioteca y deleitarse con Qué el rico. mundo infinito de Ajá. conocimiento y de emociones pues puestas Ajá. en libros. Ajá. Entonces sí, creo que es desde ahí, como desde el desborde. Qué rico. Desde el lado de género, que tú te has denunciado feminista en reiteradas ocasiones, ¿te gusta como ser leída desde ese lugar, desde el lugar del género, o prefieres que no se te encasille ahí? No, a mí me gusta que me lean como feminista, o sea, como que Sí. sí hay una postura política, una Claro. posición política, pero no tanto desde el género, no Ya. tanto desde Te leo porque eres mujer. Exacto, Ya. no me interesaría que me llamaran escritura femenina, Claro. ni nada de ese tipo de cosas, pero sí que es verdad que hay un placer y un gusto en saberme leída por mujeres y Claro. personas de la comunidad, por disidencias, o sea, Claro. sí, como que sí hay algo que, o sea, sí hay una escritura que está dirigida Sí. hacia nosotros. Dentro de, por ejemplo, en la música uno puede tener ciertas métricas de saber quién le escucha más. Yo también. En los libros también pasa lo mismo, o sea, Pues tus yo no sé si editoras en te los dicen libros, quién te lee más. Yo no sé si en los libros, pero sí te puedo decir las estadísticas de mis redes. Ya, Y en mis redes yo tengo 77% mujeres. ok, O sea, o que se entienden como Claro. mujeres. Ajá. claro. Entonces Sí, o sea, es tu sí público mi principal, público claro. principal son Igual- las mujeres o personas que se Sí. entiendan como mujeres. Igual en Alas de Luna es 98%, Imagínate. te cuento. Sí, Ok, cada vez van siendo menos hombres los que me siguen. se van incomodando y Total, bueno, y vaya chao, nomás, sigue su bueno, no iba a camino. mostrar tetas, bueno, chao. Ya. Ahora, estamos próximos a... Ustedes aquí nos ven en la playa disfrutando, bueno, no nos ven, ustedes ahora quizás escuchan a lo lejos el sonido del mar, está al frente un agua turquesa, con todo el relax del mundo, pero Lina en 2 días tiene la presentación de su libro en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que es creo la feria más grande, ¿no? La Entonces, de Guadalajara creo que es la primera, pero di- de Sudamérica sí. me refería sí, de sí, sí. Colombia y sí, Sí, sí. de Latinoamérica creo que está dentro de las más grandes, pero al menos en Colombia es la más grande. Es la más grande. Total. Entonces es un evento muy importante, así que hay como un cambio de escenarios radical y por eso creo que es importante cerrar esta parte hablando un poco de tu libro. Sí. Y el ejercicio que te quiero proponer es que escojas uno de tus poemas de ahí y nos cuentes la historia detrás de ese poema. Perfecto. El que quieras. Este poema se llama Una casa es un instante y lo escribí como mientras estaba inundando mi casa. Ah, qué loco. Entonces lo escribí pensando, o sea, como que iba vomitando palabras, luego ya lo edité, por supuesto, pero entendiendo que me daba primero mucho miedo porque empezó inundándose la casa por la cocina y yo dije, bueno, menos mal fue la cocina y no fue la sala donde están mis libros. Claro, Digamos que esa es por decirlo de alguna manera, la premisa. obvio. Y me di cuenta primero que vivía en una casa de papel, que si caía mucha agua, lo que se moría al final eran los libros. Y segundo, que lo que no quiero que me deshabite o salga de mí es el lenguaje, o sea, el lenguaje desde el lugar plástico, desde el lugar formal, desde el lugar de sentido, de sonido. Entonces es como un homenaje también al lenguaje y a las palabras. Y la escribiste en una sola Sentada. Yeah. Y sí que es verdad, o sea, lo escribí en una sentada y después, unas semanas después, como que lo revisé e hice algunos ajustes más de edición, Uh-huh. pero es de una sentada. Me encanta. Y se llama Una casa es un instante. Si llego a perderlo todo, por un tubo roto, por el acueducto, por los cortes de agua,
porque las cosas se pierden, pido que el destino, en su toma de decisiones y ante la presencia del plomero, empiece por la cocina. La cristalería y la mesa de centro, los muros, la electricidad, que empiece por los techos y los desgaste, los rompa en su necesidad de derrame, que se derrumbe todo, que el temor de perder una casa valga por ver naufragar una cocina, por el ritmo que recae en un balde de plástico. Pido que el baño sea lo siguiente, y mi habitación, y cualquier habitación si así la sentencia lo decide. Pero el destino, cruel e inminente, pido, no caiga sobre las palabras, no moje con lo roto lo que absorbe la desidia, no moje con lo roto lo que más rápido muere, no asuma que el poema renace, no asuma que el papel no es como la sangre. Si llego a perderlo todo, pido no escuchar sus gritos, pido no verlas morir. Hermosura, gracias, gracias. ¿Y cómo resolviste la inundación? No, al final tuve que irme de la casa por unas semanas mientras pues en el edificio reparaban todos los daños. Y todo lo empaqué en maletas, además todo quedó empacado en maletas. Puedo ver la imagen en mi cabeza como todo inundándose y tú sentada en un rincón escribiendo. Sí, en una esquinita donde pues porque todo se movió, absolutamente todo se movió. Hermoso, gracias Lina. Para cerrar quisiera recomendaciones artísticas tuyas. ¿Alguna peli o grupo musical o libro, algo que debamos leer? Aparte de tu libro, obviamente, primero promociona el libro. Por favor, lean Salir de casa para poder volver, que es el libro azul, y El oficio de desvestirse, que es el libro rojo. Ambos están preciosos. Y bastante emocionales. Y además pueden pedírselo desde cualquier lugar del mundo por esta plataforma Busca Libre, los encuentran. Así es. Y ahora recomendaciones de cosas que te encanten, te gusten. Cosas que me encanten, mira, mujeres que me inspiran porque trato de leer muchas mujeres. Alicia Genovese, que es una escritora argentina. Hay un libro que se llama Poesía y Errancia, que es uno de los últimos así que me he leído. Y como que a mí me gusta mucho leer sobre gente que escribe sobre la escritura, entonces este es uno de esos libros. Hay otro libro que se llama Inundación, porque obviamente hice la tarea de buscarme libros que hablaran desde ese lugar, y es La inundación también del lenguaje, de Eugenia Almeida, también argentina si no estoy mal, una escritora que amo. Y no voy a recomendar un libro, sino que a ella completa todos sus libros, que es María Negroni, maravillosa, argentina también. Puedo irme para otro lado y es Verónica Gerber, es una escritora mexicana que es en realidad una artista plástica que escribe. Entonces habla también desde otros lenguajes, a mí me interesa mucho la hibridez, como la escritura degenerada, la escritura que no se encasilla. Gabriela Wiener, peruana, la amo con mi vida. A la Camila Villada. A Camila Sosa Villada. Sosa Villada, sí, claro. Justo tengo aquí, me traje su libro El viaje inútil. Y estoy leyéndomelo en el avión. Me encanta. Porque también es un libro sobre la escritura, o sea, como que sí hago mucho la tarea de buscarme esos libros. Margarit Duras, Escribir, es un libro precioso también. Qué lindo. En general, lean mujeres. Exactamente. Gracias, Lina. Espero que esta sea la primera de muchas otras conversaciones que tengamos de otros libros que van a venir al mundo. Esto un podcast constante. Sí, que así sea. Gracias. Gracias a ti por la invitación.